Vamos a hablar ahora del tema de landing zones y un poquito de cómo esto nos beneficia e impacta en nuestros roles. Para comenzar, bueno, empecemos construyendo imperios en la nube, landing zones, y auspiciado por nuestro pod TACOps. Vamos ahora, ¿cuál es la agenda que teníamos el día de hoy? Vamos a ver landing zones en general, cuál es el problema, definición, core components, eh, principios de diseño, por dónde empezar, cuáles son las mejores prácticas, también algunos errores comunes. Por último, la conclusión y si hay alguna pregunta lo revisamos. Y para arrancar con el primer tema, o el primer capítulo, hablemos de el problema, por qué necesitamos landing zones. Y antes de brincar al siguiente slide, quisiera mencionar muy probablemente algunos que ya hayan tenido algún rol relacionado con arquitectura y diseño de soluciones en la nube, saben lo que es una landing zone, lo entienden, lo tienen muy claro. Pero algunos otros tal vez no. Y de hecho han habido casos, no me dejarán mentir, en donde tal vez lo hemos aplicado, pero sin saber que como concepto, como tal, lo que estamos construyendo o lo que estamos trabajando es una landing zone. Entonces, en parte es el objetivo de esta charla, tener un poco más claro esto y sobre todo teniendo en cuenta que es importante por el tipo de proyectos que estamos empezando a desarrollar, comunidad especializada, el poder desarrollar estos skills y tener un poco más claro ese tema. Muy bien, entonces empezamos con el problema, ¿por qué necesitamos una landing zone y con qué nos encontramos? Normalmente, si no tenemos una landing zone, ¿qué es lo que sucede? No tenemos un estándar en común. Inclusive si tenemos infraestructura como código, podemos encontrar que hay tipo Frankenstein, donde tenemos cosas no estandarizadas dentro del mismo código. También podemos tener riesgos al momento de trabajar con escalabilidad. Podemos llegar a tener algunos gaps en seguridad y problemas de governance, entre otras cosas que derivan de estos puntos principales. Nada más como comentarios, en una landing zone no hay una manera sistemática de asegurar que cada workload que tengamos va a dar seguimiento o va a estar alineado con los principios del Web Architecture Framework. Entonces, en parte es muy importante por eso. Ahora, ¿en qué sí nos ayuda si tenemos una landing zone? Y ahorita vamos a ver también por qué la importancia del Web Architecture Framework y en qué se traduce eso en términos funcionales y reales. Nada más como recordatorio, ¿cuáles son los pilares que tenemos del Web Architecture Framework? Tenemos excelencia operacional, seguridad, reliability, performance efficiency, cost optimization y sustainability. Entonces, todo eso deriva en un plan y en un diseño que nos permita estandarizar esto en toda nuestra infraestructura para asegurarnos de que vamos a aprovechar los beneficios tanto de seguridad, flexibilidad y demás cosas que podamos tener en cada una de las nubes. Ahora, ¿cómo nos ayuda? Lo que mencionábamos ahorita, básicamente nos ayuda a tener baseline para algunos conceptos core o componentes core que tenemos, que ahorita lo vamos a ver más adelante, pero viene siendo identidades y accesos, la parte de networking, seguridad y observabilidad, entre otros, pero al final sobre esto que lo podemos traducir en algo tangible en las configuraciones que hacemos, nos genera un baseline sobre el cual podemos trabajar, un framework de arquitectura que nos puede ayudar a tener una guía sobre qué configurar y cómo configurarlo al momento de trabajar en el desarrollo de algún ecosistema para una aplicación o algo así. Adicional a esto, bueno, pues las nuevas cargas de trabajo van a heredar estos estándares automáticamente al implementarlos bien con landing zones. Los equipos y las aplicaciones pueden escalar de manera rápida y mitigando riesgos. Y también tenemos lo que hablábamos ahorita. La infraestructura vamos a estar seguros de que se alinea con el Well Architected Framework y eso se traduce al final en beneficios en costos, seguridad, operación, etcétera, ¿no? Entonces, en general ese es el objetivo y eso es en lo que nos ayuda a tener una landing zone o unas landing zones al momento de desarrollar nuestra infraestructura en la nube. Pero vamos ahora a ver un poco más a detalle la definición para entenderlo, para todos aquellos que no están familiarizados con este término. ¿Y qué viene siendo una landing zone? No es solamente una best practice, sino más bien lo que hablábamos ahorita al principio. Es un marco de referencia que nos va a garantizar que todas las cargas de trabajo que nosotros vamos a desplegar vayan alineadas con el Web Architected Framework y los pilares que los definen.
En AWS tengo aquí algunas referencias directas de cada cloud provider. Para AWS, pues a Landing Zone is a well-architected multi-account AWS environment that is scalable and secure. Para Azure, an Azure Landing Zone is an environment that follows key design principles to enable application migration, modernization, and innovation at scale. Y para GCP is a modular and scalable configuration that enables organizations to adopt Google Cloud for their business needs. Si se fijan, hay cosas en común y todas nos hablan de escalabilidad, seguridad, pero también modernización, innovación, etcétera. Pero al final todo se traduce en la capacidad de poder generar recursos de forma eficiente y segura. Ahora, ¿por qué importa esto? Y antes de pasar al siguiente slide, perdón. Importa porque nos va a generar consistencia, lo que hablamos, escalabilidad, seguridad y también governance. Y governance no solamente por temas de permisos, cumplimiento y demás, sino también se traduce en la parte de costos, políticas y una gestión mucho más sencilla al momento de administrarla, la nube. Ahora, ¿cuáles son los core components que tenemos para las landing zones? Tenemos 5 principales y de ellos se deriva todo lo demás. Y ahorita vamos a ver cómo se traduce esto en un framework de ejemplo que les traigo para que también puedan un poco más aterrizar las ideas sobre algo más práctico. Pero básicamente tenemos lo que hablábamos ahorita, Identity and Access Management para todo el tema de centralización de autenticación, autorización, trabajo con Less Privilege. Y también todo el tema de Role-Based Access Control y los roles que ya conocemos. Identidades no solamente de personas, también de sistemas, componentes, servicios. Tenemos también la parte de networking. Normalmente van a ver, y cuando trabajen más a detalle con este tema, que trabajamos, por ejemplo, con diseños de arquitectura de red, Hub and Spoke, o tenemos ahí un VPC Baseline Architecture, donde ayudamos a mejorar y hacer más eficiente todo el tema de operación de networking. También esto incluye la parte de asegurar la conectividad hacia on-prem, cuando tenemos ambientes híbridos con VPN, Direct Connect o en caso de Azure Express Route. Y el tema de segmentación de ambientes también es muy importante a nivel de red. Lo que ya sabemos, producción, desarrollo, testing, seguridad y compliance, también tenemos este punto. Aquí nos aseguramos de tener políticas que nos ayuden a mantener orden, compliance continuo, todo el tema de blueprints, configuraciones, lo mismo alineado a las políticas y la parte de encripción, key management y seguridad. Si bien esto es un poco transversal, porque abarca IM, networking, monitoring, realmente abarca todos los temas, pero sí se toma como si fuera un core component que es transversal. Y ahorita vamos más adelante cuando les muestre como esta tabla donde hablamos de esos componentes, igual ahí lo podemos visualizar de una manera más sencilla, pero tenemos también esa parte. Monitoring y observability. Todo el tema de log centralizado, métricas, dashboard que nos permitan tener visibilidad y poder operar correctamente, y también todo el tema de alertas y respuesta hacia incidentes. Y por último, automatización y governance. En realidad, hablando de cada un punto, se pueden dar cuenta que realmente todos se interconectan. Uno abarca partes de otro y viceversa. Pero bueno, es la naturaleza porque al final los core components son como pilares que involucran demasiados servicios dentro de cada nube. Pero retomando Automation and Governance, tenemos la parte de infraestructura como código, puede ser Terraform, Bicep, CloudFormation, CI/CD Pipelines, lo que hablaba ahorita incluso de Jera, de la parte de GitOps, etcétera. Entonces, estos vendrían siendo los core components que tenemos para la parte de landing zones. Y esto, ¿cómo lo podemos contrarrestar? Ya hablamos mucho de los pilares del Web Architected Framework y que esto nos ayuda a que cumplamos con esto, pero ¿cómo se alinea cada uno de esos core components contra los pilares del Web Architected? Y básicamente tenemos esto. Para IAM, vemos que estamos alineados con la parte de seguridad y Operational Excellence. En la parte de networking tenemos Reliability y Performance Efficiency. Sin embargo, seguridad también entra en esta parte. Pero bueno, digamos que va enfocado en ese tema. Security and Compliance. Obviamente va alineado con el pilar de seguridad, pero también con reliability. Tenemos monitoring and observability que va alineado a Operational Excellence y Reliability. Y por último, Automation and Governance, que va alineado con Operational Excellence, Cost Optimization y Sustainability. Entonces, con esto tenemos cubierto los 7 pilares que tenemos para el Well Architected.
Ahora, lo que hablábamos ahorita de cómo se aterriza hacia algo tangible, es un pequeño ejemplo, no abarca todo, pero nada más para ilustrar cómo sería esto. Al final, el objetivo de esto no es que nos quedemos nada más como un tema teórico donde nos dicen las mejores prácticas, pero luego nos vamos a trabajar y seguimos trabajando eh, con, digamos, con toda nuestra infraestructura o todo lo que tenemos desplegado en la nube sin un orden. El objetivo es que podamos entender bien cómo podemos ir alineando lo que ya tenemos o lo que estamos trabajando con esto, o en proyectos que pudieran estar involucrados, por ejemplo, con la parte de migración. Es esencial al inicio, o más bien previo a la migración, trabajar con el tema de landing zones para asegurarnos que cuando vamos a despegar una máquina, la máquina sabemos que va a tener monitoreo, va a tener alertas, va a tener los plugins necesarios, va a estar conectada en un ambiente aislado, todo interno, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo podemos ver y cómo podemos trasladar este tema hacia capas tangibles de despliegues? Por ejemplo, con Azure y Terraform tenemos el ACCAF, donde lo puede desplegar o puedes tener seccionado por layers. Pero en general, e incluso aquí pongo cosas de AWS, podemos hacer como una división de capas en cada uno de los core concepts y adicional el tema de workloads y platforms. Entonces tenemos, por ejemplo, en la capa cero tendríamos todo el tema de governance, management, todo lo que está relacionado con AWS Organizations, Control Tower, Service Catalog, Cost Explorer. Lo mismo aplica para Azure, para GCP, cada uno con los nombres correspondientes de sus servicios. Después en la siguiente capa tenemos, por ejemplo, Identity and Access y tenemos todo lo de IAM, Single Sign-On. Aquí también aplicaría OAuth, otro tipo de cosas. Identity Center. Tenemos Networking, VPC, lo que hablábamos ahorita, Direct Connect, Site-to-Site VPN, Transit Gateway, etcétera, Firewall, Load Balancers, demás. Security and Compliance, AWS Config, GuardDuty, tenemos Security Hub, KMS, pero también tenemos otro tipo de soluciones que entran aquí de escaneo, de vulnerabilidades, etcétera, o en la parte de compliance también otros temas. Monitoring and operations, perdón, CloudTrail, CloudWatch, Config Rules y demás tema de alertas, dashboard y automatizaciones que podemos llegar a desarrollar. Y por último, una capa de Workloads Platforms, que es donde ya entran los equipos funcionales y es donde tenemos las máquinas virtuales, EKS, Lambdas, S3, podemos tener bases de datos, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Esto que se ve aquí como un mapa muy sencillo, nosotros inclusive en nuestros proyectos podemos hacer un mapeo de todos los servicios que tenemos en cada uno de estas capacidades, por así decirlo, dentro de este framework de arquitectura, y podemos incluso hacer un assessment de qué nivel de madurez tenemos en cada uno de ellos. Pudiéramos poner simplemente un semáforo donde tenemos verde, amarillo, rojo, donde a lo mejor tenemos, por ejemplo, todo bien alineado en la parte de EC2, pero en la parte de KS tenemos algunos gaps. O en la parte de las creaciones de lambdas, la forma en la que están configuradas, gestión de S3 y políticas y demás. Entonces podemos ir haciendo un assessment de cada uno de los servicios que tenemos, el nivel de madurez, el nivel de desarrollo y también definir incluso si tenemos algunos gaps en temas de seguridad, estandarización, etcétera. ¿Para qué nos ayuda eso? Pues nos ayuda para irnos alineando e ir corrigiendo arquitectura, o si vamos empezando en un proyecto nuevo, nos ayuda a asegurar que vamos a trabajar sobre algo bien, bien estructurado. Eso en esta parte, lo que les digo, aquí sería agregar, dependiendo de cada de los servicios que tengamos, vamos agregando más slots y cada uno de los servicios que vamos trabajando. Eh, bueno, esto en la parte de, para no extenderme demasiado, de principios de diseño. Ahora lo que hablamos, por dónde empezar. Tenemos algunos servicios. Tomo AWS Azure, que son los con los que estoy más familiarizado, pero te aplica también para GCP. Podemos empezar a trabajar con Control Tower, AWS Organizations. Obviamente, no es muy sencillo que en un proyecto ya corriendo podamos nosotros meter mano a ese tipo de configuraciones, pero proyectos donde tenemos migraciones, donde tenemos otro tipo de approach, es importante participar porque nos permite desarrollar estos skills, esos conocimientos, esa experiencia. Tenemos AWS Config, GuardDuty, tenemos CloudTrail Plus S3 para el tema de login. Del lado de Azure, pues tenemos el Cloud Adoption Framework. Podemos utilizar incluso el de Terraform, que está bastante completo y nos ayuda también a tener esta segmentación de una manera muy eficiente.
segregación de permisos para grupos que administran cada capa, etcétera. Management Groups, todo el tema de Hierarchical Governance, Azure Policy, y también aquí está la parte de Guardrails y Compliance Performance. Pero bueno, Azure Policy abarca demasiado, entonces eso también nos ayuda bastante y podemos empezar con políticas de auditoría, no necesariamente algo que sea invasivo, sino algo a lo mejor informativo que permita después hacer un trigger de un proyecto que nos ayude a hacer una mejora en nuestro ecosistema de nube. Y bueno, tenemos la parte de Monitor, Sentinel para todo el tema de logging y threat detection. Eso en la parte de How to Start, pero también vamos a ver algo de Best Practices. Algo de lo que me gustaría compartir es Start Small and Expand Gradually. Entonces busquemos la manera de hacerlo modular que nos permita tener ese crecimiento gradual. Enforce Mandatory Tax for Governance and Cost Allocation. Bueno, esto a lo mejor es algo muy básico para todos los que estamos aquí, pero no está de más mencionarlo. Automate Deployments with Infrastructure as Code, lo que hablábamos ahorita, incluso en la charla pasada. Trabajar con Terraform, Bicep, CloudFormation, toda la parte de GitOps incluso. Apply Guardrails desde el día uno para evitar después que haya complicaciones cuando ya estamos trabajando sobre un ambiente funcionando. Y documenta y comparte estándares across DevOps teams. Que esto sea transparente, podemos tener nuestras matrices RACI donde tenemos responsables, definiciones y demás, pero también no perdiéndonos en la documentación, en la planeación y después dejando todo para después, sino más bien esto va alineado un poco al Start Small, se va construyendo de poco porque son proyectos normalmente muy extensos, entonces serían una de las recomendaciones. Quick wins que podemos tener en esta parte, el tema de tagueo, automatización en base a alertas y demás, y la parte de guardrails. Ahora, estos son best practices. Common mistakes que tenemos también. Tenemos, bueno, el costo real de saltarnos el desarrollo de una landing zone no es el dinero, sino los riesgos que esto conlleva y el perder agilidad. Algo que normalmente pasa y lo que hablamos también alineado con el de empezar con poco y después ir creciendo más, tenemos que a veces se hace mucho over engineering al principio, se hace demasiado complejo y no se puede operar, no es sencillo de operar. Entonces evitemos esa parte, por eso es importante irlo adoptando de a poco. Inclusive puede ser que aplique distintos grados de adopción para distintos equipos según cómo está segmentado y el tamaño de la organización. Si nada más son dos DevOps, pues bueno, no hay oportunidad de eso, pero si son equipos más grandes, sí permite ese tipo de trabajo. Y bueno, el tema de ignorar escalabilidad, que ambientes que creamos no se adapten después a nuevas cuentas, nuevas regiones o inclusive a nuevas cargas de trabajo, pues bueno, eso también es un error que puede llegar a suceder de forma frecuente. Seguridad débil, y eso es muy común porque nos enfocamos mucho en la parte de operación, en la parte de que funcione y dejamos de lado la seguridad. Y el problema de la seguridad es que es transversal, lo que hablábamos ahorita. Seguridad no nada más es redes, no nada más es aplicación, es un todo. Entonces es muy común que dejemos brechas de seguridad en distintos tipos de pilares, de componentes core, etcétera. Y bueno, exclusión de los equipos de DevOps, standards built in isolation that no one follows. Entonces, algo que se desarrolla sin involucrar a los equipos necesarios y que van a estar operando, pues también es un error grandísimo. En nuestro caso no aplica, nosotros somos ese equipo, pero esto podría darse en otro tipo de equipos funcionales, por ejemplo, que ellos empiecen a desarrollar y no involucren al equipo que se va a encargar de operar y de mantener todo esto, entonces después pues va a traer problemas o complicaciones. Ahora, conclusión, y ya casi para finalizar y para no extendernos demasiado, eh, una landing zone son las bases de nuestra nube. Los principios son los mismos a través de las distintas nubes. Lo que hablábamos, servicios, herramientas o incluso solamente nombres pueden cambiar, pero los goals van siempre alineados. También va alineado con el Well Architected Framework. Hablamos de temas de escalabilidad, seguridad, Cost Efficient Cloud. Y bueno, básicamente por eso nos trae beneficios. Sea un proyecto pequeño, un proyecto grande, nos va a traer beneficios. Podríamos pensar que a lo mejor en un proyecto pequeño no es tan útil, pero eso puede ser si alguna vez llegamos a caer con lo que hablábamos ahorita de la sobreingeniería, que hacemos demasiado complejo algo sencillo. Entonces, si lo hacemos de la manera correcta, desde un proyecto pequeño hasta un proyecto muy grande, nos va a traer beneficios. ¿Dónde podemos conseguir esa información? O lo que hablaba ahorita de arquitecturas de referencia, podríamos desarrollar nuestro propio esquema o framework de arquitectura, pero sí tendríamos que irnos alineados con las mejores prácticas directamente de los providers con los que trabajemos.
busquen en Google y pongan eso tal cual, principios de diseño de arquitectura de la nube que ustedes quieran y van a poder encontrar estos principios de diseño, mejores prácticas que seguir, inclusive esquemas donde nos dicen si vas a trabajar con una aplicación serverless, con una aplicación en un servidor. Para todo ya tenemos arquitecturas de referencia que nos permiten desarrollar esto de la forma más eficiente. Entonces, busquémoslo y estudiemos esto para pues para hacer mucho más sencillo el tema del desarrollo de proyectos, sobre todo cuando hablamos de migraciones, pero también aplica para proyectos ya existentes que requieren una mejora o una reestructuración. Ahora también, después de la charla, igual aquí en el chat les voy a estar compartiendo unas ligas de tanto de documentaciones de cada uno de los providers, como también de un curso que nos compartió César, por ejemplo, para todos los que están trabajando ahorita con AWS y esta parte de landing zones y desarrollo de inmigración hacia nube, está bastante bueno. Entonces, se los voy a compartir aquí en el chat para que puedan estudiarlo. No está de más, aún y que estemos en distintos proyectos asignados, nos puede servir más adelante para una participación adicional o incluso si nuestro proyecto cambia, pues tener esto ya de avance va a ser de bastante ayuda. Y bueno, pues eso sería todo. No sé si haya preguntas, alguna duda, algún comentario o algo que quieran revisar. Muy bien, Arturo. ¿Ah? Yo solo quería reforzar lo de las arquitecturas de referencia, porque muchas veces somos la contraparte técnica del proyecto, pero no estamos llamados ni a sabernos todas las soluciones ni a inventar la rueda. Muchas de estas cosas ya están documentadas por los proveedores, así que es tremendo dato ese de ir a revisar arquitecturas de referencia. Muchas gracias, Mati. Muy bien. Voy a detener entonces la pantalla Y y detenemos la grabación. Muchas Qué gracias, bueno, eso. Arturo, PPT. nuevamente. Gracias, Me dieron Gracias. Arturo. ganas de jugar otra vez.